porque las noticias que nos llegan de Iquique son bastante preocupantes. ¿Cómo está? Buen año. ¿Alcalde nos escucha? Activa el micrófono, alcalde. Parece que está hablando con la mascarilla, no sé. Ahí sí. Ahí ya, está. Ahí lo escuchamos fuerte y claro. Gracias. Sí, bueno, Julia, Eduardo. José Antonio también. José Antonio también. Sí, preocupante. Estamos muy preocupados porque finalmente los números en Iquique subieron muy rápido. En plena temporada nos habíamos preparado. Nos costó mucho salir de la etapa 1, pasar a la etapa 2. Fueron bastantes meses desde mayo. Ya prácticamente tuvimos 13 días en fase 3, ya, y vamos directamente a la 1. Teníamos nuestras cifras esperanzadoras de poder tener un verano, ya por la industria de todos los servicios que ofrece Iquique, pero obviamente que hoy en día la prioridad es la vida y estamos tomando medidas, obviamente, caminadas por GEDENA, por el general, conversadas, y hemos llegado a esta medida tan drástica de cerrar la playa para dar una imagen del problema que estamos viendo el día de hoy. Alcalde, la playa en Iquique se cierra durante todos los días de semana, no es como que el fin de semana se abra, claro, sino que se clausuran las playas en Iquique. Sí, es que nosotros entramos a fase 1 y es un poco esta playa que es el balneario Cabancha, conocida la mejor playa de Iquique, de Chile, está en el centro de la ciudad. Sí. Entonces lo que queremos, justo no está la capacidad fiscalizadora también, nuestro borde costero es bastante extenso y esta es la playa más visitada y lo que estamos dando como una imagen de entender que la magnitud del problema que estamos viviendo hoy. El día de ayer prácticamente no habían camas críticas en el único hospital que posee la región, que es el hospital de Iquique. ¿Ya? Entonces obviamente la preocupación por la vida está muy patente. Nosotros estamos con índices parecidos al pic que tuvimos en junio, y lo vamos a sobrepasar. Todavía falta lo que pasó este fin de semana. Qué lástima, alcalde, que aquí a la región siempre las decisiones van llegando tarde. Sí. ¿Ya? Sí. Oiga, gusto saludarlo, alcalde. Si usted pudiese identificar los principales focos de por qué se llegó a este punto tan crítico en Iquique. ¿Por qué se lo planteo? Porque aquí en la zona central estamos viviendo una etapa no tan compleja como la de ustedes, pero los números indican que vamos empeorando. Entonces, ¿qué podemos evitar nosotros respecto de su propia experiencia? Sí, bueno, yo creo que la experiencia estaba en el mundo y no la tomamos como país. A ver. ¿Ya? No sé, en un país de Europa, en las fiestas de Año Nuevo se suspendieron y se fueron a cuarentena las ciudades más importantes en Europa, pero nuestro gobierno toma la decisión después de la fiesta, de un fin de semana largo. O sea, esto va a repercutir en todo Chile, no solamente en Iquique. A nosotros nos cuenta que tuvimos mucho tiempo en fase 1 y en fase 2, ¿ya? Solamente cuando para Santiago se cambian las condiciones en fase 2, que los locales pueden abrir, se crea una ventana para los comerciantes de Iquique que prácticamente habían estado 6 meses totalmente cerrados, ¿ya? Yo creo que en la sumatoria de eso, aquí también tuvimos un componente, una vez lo conversamos con Juan Antonio, en la región, que todavía lo tenemos, porque las autoridades a nivel nacional le cuentan al país que tenemos controlado el ingreso al país por el aeropuerto de Santiago, que es el único paso fronterizo habilitado en Chile y que la gente estrictamente tiene que entrar con un PCR. Sí. Eso es lo que ustedes conocen y ven, y todos los chilenos ven por la televisión, ¿no es cierto? Claro. El discurso. Pero lo llevamos a la región de Tarapacá, que es la única región, porque no hay otra, la región de Tarapacá. Nosotros en estos últimos 2 meses pasaron por Iquique más de 10.000 personas, 10.000 personas en forma irregular. ¿Ya? Sí. El gobierno alcanzó a generar la contención de parte de ellas, de alrededor de 8.000. Ya. 10.000 es lo que creemos, pueden ser más. Nosotros que tenemos la búsqueda activa, ¿ya? Nos dimos cuenta que en la calle, en la plaza, tomábamos muestras de PCR a grupos de personas que no estaban controladas por el gobierno y que estaban también pasando irregularmente. Alcalde. Cuando esas personas que estaban enfermas, termino con un segundo, no hubo ni el control de la frontera regional,
porque cuando las buscábamos por trazabilidad la encontramos incluso una persona en Puerto Montt, enferma. Pasaron más de 40 personas por la frontera sanitaria, entre comillas, claro, entre Tarapacá y Antofagasta. Claro, entonces, alcalde, ese descontrol en un minuto, el 50% de los enfermos era de estas personas que cruzaron en forma irregular la cordillera. ¿Cómo será de feble la frontera, José? O sea, muy porosa. La frontera norte del país es muy, muy porosa y se presta para situaciones demográficas muy complejas, sanitarias en este caso y delictuales. ¿Ah? Por supuesto, hemos tenido casos, sabemos del tráfico de automóviles, evidentemente la droga y también la inversión que se ha hecho desde la Subsecretaría de Interior a través de planes como el Frontera Norte, que no fue muy exitoso, y otros, para poder mejorar un poco el control de la frontera en la parte norte. De hecho, hay un acompañamiento del ejército, ¿no? Sí. El ejército no tiene la capacidad de intervenir, ¿no? Y lo hablábamos con el ministro de Defensa en algún momento directamente, pero sí tiene labores de custodia y tutelaje. Ahora, en ese esquema, alcalde, a mí me gustaría saber qué relación tiene usted con el gobierno central, es decir, cómo se está administrando todos los temas vinculados a la pandemia, con decisiones que se toman muy lejos de Iquique, como se toman muy lejos de Puerto Montt, como se toman muy lejos de Punta Arenas. Entonces, hemos visto acá un tremendo esfuerzo del gobierno central. Por cierto, yo no voy a utilizar esta tribuna para criticar al ministro París en esta oportunidad, pero sí tengo la duda respecto de cómo esta pandemia está siendo tratada en relación a la realidad de cada zona del país, porque la pandemia no es igual en Arica que en Iquique, que en Puerto Montt, que en Talca, que en Punta Arenas, que en Panguipulli, digámoslo. Entonces yo quiero saber cuál es el nivel de conexión, de relación y de coordinación que tienen las autoridades locales, como lo es usted, con quienes toman las decisiones y diseñan la política pública aquí en Santiago. Sí, bueno, es bastante difícil, ¿ya? Cuando Iquique el mes de octubre y noviembre teníamos buenas cifras, era la única ciudad del norte del Chile, de todo el norte, que estaba en fase 2, siendo que todas estaban en fase 3, ¿ya? Y de ahí empezamos a preguntar, tratar de hablar con el ministro. Bueno, tratamos de generar la instancia porque sabemos que la decisión no se toma acá, finalmente, uno de los problemas. Por eso que yo hablo que las decisiones llegan tarde. Y después de un mes prácticamente y días de estar diciendo, bueno, estamos bien, ¿por qué nos tienen en fase 2 si Hospicio está a 5 minutos y está en fase 3? Toda la región, Arica, todos están en fase 3, Antofagasta, y nosotros, ¿por qué? Porque teníamos un componente que era el componente de las personas que estaban en tránsito, pero en gran parte, una parte estaba controlada por el gobierno, hay otra parte que nos descubrimos que no estaba controlada, obviamente. Y llega tarde porque nosotros pasamos a fase 3 cuando empezaron a subir los índices. De hecho, la crónica del diario, la radio, el Ceremi de Salud de Tarapacá viene y dice, bueno, estamos más para pasar de fase 2 a fase 1, ¿ya? Pero el gobierno el otro día viene y nos pasa a fase 3, ¿ya? Cuando nosotros que tenemos los índices acá, que los manejamos, nosotros tenemos, aparte de lo que el sistema nacional, hay otro sistema de salud que se llama Esmeralda, creado también aquí por profesionales del área de la salud, de la Dirección de Salud del Estado. Tienen un programa Esmeralda que nos da los resultados al día, ya mucho más rápido que Epivigila. Exacto. Y nos basamos en eso y finalmente todos dijimos, nadie entendía, esperábamos el lunes, alcalde, antes de la fiesta. A ver, es ¿sí? que no me cuadra lo que nos explica. O sea, entiendo lo que nos está diciendo, pero lo encuentro insólito que la autoridad sanitaria regional, el Ceremi de Salud de Tarapacá, que es un funcionario de gobierno, diga que están más aptos para fase 2, para pasar de 2 a 1, que de 2 a 3, y el gobierno los pasa a fase 3, los abre aún más, cuando los números ahí en el lugar, en la región, no son auspiciosos. ¿Cómo se entiende que es las cifras, las estadísticas se van en tortuga de Iquique para Santiago cuando toman las decisiones? ¿Cómo pueden llegar con tanta demora? Por eso que yo digo, llega tarde, porque quizás no pasamos antes a fase 3 para no visibilizar el problema que teníamos en la frontera. Porque esto que ustedes entienden que hacen 10.000 personas y por un lado hay un discurso que está controlado. Entonces, claro, era visibilizar un tema. Entonces, todo bajo perfil. Ahora, el problema de que después de discutir un mes que debiéramos haber estado en fase, cuando empiezan a subir los números, yo creo que fue un poco
hay que entender que lo que pedíamos nosotros es la transparencia, cómo se toman las decisiones. Claro. Como no las toman acá en Iquique, o en la región, o alguien encargado de la región norte, no se toman acá, no sabemos cómo se toman las decisiones. Pero ahora entendemos que la decisión es una decisión política, ¿ya? Tiene el componente técnico, pero llega al final a una decisión política. Pero a usted entonces, no se le consulta, usted no tiene ningún tipo de comunicación con el Ministerio de Salud, ni con el ministro París, ni con la subsecretaria Daza, con nadie. No, yo lo último que logré conversar es con la subsecretaria de Prevención del Delito, ¿ya? Catherine Martorell. Después de un mes y medio de tratar de que se hiciera cargo el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. No puede ser que el ministro Alamán diga que está todo controlado y que solamente Chile y por la cepa inglesa vamos a tener todo controlado. Y aquí cada persona se hace un PCR si entra a Chile. Pues acá entraron 10.000. Entraron 5, ni 10, ni 100. 10.000. ¿Ya? Básicamente lo que se hacía con los inmigrantes, miren, básicamente lo que se hacía con los inmigrantes en esa oportunidad, y que de hecho el alcalde de Chacayuta también creo que fue uno de los que reclamó que habían hecho como un show de Colchane, que habían hecho un show mediático con el subsecretario Gali, con drones, con prensa, con todo, y que eso fue un día, y después Colchane volvió a la misma situación, desmontaron la carpa, se llevaron los drones, se llevaron absolutamente todo. Es así realmente, porque veíamos una gran cantidad de migrantes que venían caminando por el desierto, que llegaban a esta comuna que no tenía la capacidad para recibir a esa gran cantidad de personas, que ahí se subían a buses donde eran transportados y llevados a residencias sanitarias donde supuestamente tenían que cumplir una cuarentena y posteriormente eran trasladados a Santiago. ¿Es así realmente? ¿Cómo lo vive usted? Sí, es así, pues, cuando son 10.000 personas, son 10.000 personas, 8.000 controladas pasaron por un albergue sanitario o por una residencia. Por parte del problema lo abordó el gobierno, una parte que no la logra abordar y que es la que ustedes ven y han visto en las imágenes al día de hoy, que son personas que están en carpa, que van en tránsito. Si ustedes van a la carretera, van a encontrar familias y es lamentable porque hay un tema humanitario de por medio. Terrible. Que el país se tiene que hacer cargo. Si ya entraron a Chile, no puede ir en la Panamericana, que tiene solamente 2 pistas, ¿ya? Ir un coche con bebé, con niños menores de 5 años de la mano del papá por donde pasan camiones de la minería. Es que son eso es lo que está pasando. Son demasiados los factores, alcalde. Son demasiados los factores que hay que contener y que el Estado se tiene que hacer cargo. Porque usted hablaba de 8.000 personas que habrían ingresado y que el Estado o el gobierno los contabilizó, que hay un margen de 2.000 que nadie sabe, que usted se ha topado. Pero un poco más. O más. ¿De dónde se saca ese PCR? 2, usted cierra las playas de Iquique, pero nosotros también teníamos la información de que había mucha gente que estaba acampando y viviendo en las playas, que eran inmigrantes. Sí, es que eso es lo que... Por eso digo, hay una parte controlada, pero hay una parte que está descontrolada. Y eso es lo que nosotros queremos esto es a nivel sudamericano. Sí. Tenemos un problema migratorio, humanitario, ¿ya? Y que tenemos que hacernos cargo nosotros como municipio. A la Organización Mundial de Migrantes le estamos dando el sostén, que está trabajando con nosotros directamente para también poder ayudar a la parte humanitaria. Pero esto tiene que estar, no puede estar a cargo del mismo Ceremi que tiene que ver nuestra región y tiene que ver la parte internacional. ¿Sabes lo que significa la logística para unas 8.000 personas en un mes? De trasladarlas, de bajarlas del interior, buscar, abrir colegios, todo eso, claro, era para contener la parte humanitaria y la parte sanitaria, porque con eso nosotros nos asegurábamos que estas personas, si estaban enfermas, se le hace el PCR a todos y se separaban y se llevaban a una residencia sanitaria. A todos, alcalde, todas las personas que... De los 10.000 que entraron, ¿a cuántos se les hizo PCR? A todos los que pasaron por una residencia sanitaria. Ok. Habían días que yo tenía que colocar el equipo municipal y eran 200 o 300 exámenes diarios. Nosotros somos una de las ciudades en Chile que más PCR hace. Claro. ¿Ya? Por esto mismo, claro. Ahora, sáqueme una duda. Si el Palacio de la Moneda estuviese ahí en la Plaza de Armas de Iquique, esto no estaría pasando. Estamos claros en aquello. Los que somos de regiones lo tenemos más claro. Somos el patio trasero de Santiago. Pero además, esta situación de descontrol de tema migratorio humanitario, ¿está hoy día más o menos contenida o sigue entrando la gente son las imágenes que ustedes son las imágenes que ustedes ven, esa parte de las carpas y todavía hay niños y todos que llegaron, están por pocos días y siguen caminando por las carreteras o por la carretera de la costa o por la Panamericana,
ya hacia su destino final. Pobre familia. Más del 90% de las personas no vienen a Iquique, van donde tienen algún familiar o un amigo. Claro, ¿ya? claro. Pero la única entrada abierta como de par en par es la frontera donde el alcalde Colchane lo ha contado directamente. ¿ya? Y nosotros lo vivimos porque obviamente donde la ciudad que puede contener esto y tiene los equipos de salud y todo es Iquique, ¿ya? Exacto. Donde el gobierno hace ese trabajo, ¿ya? Pero hay una parte que sigue descontrolada. Al día de hoy lo que ustedes ven es la parte del descontrol. Ha bajado hay que decirlo, ha bajado el flujo migratorio, ¿ya? Hay días que bajaban 200 personas en buses que se pesquisaban a través de las carreteras al interior de Tarapacá, ¿ya? Pero eso no ha parado. Sigue, pero de menor manera, y es lo que ustedes están viendo ahora. ¿Sí? La imagen. Iquique es una de las ciudades más turísticas probablemente del norte, y hay una serie de servicios asociados al turismo. Me imagino que la Cámara de Empresarios, tanto grandes, pequeños o medianos que trabajan del turismo, también están sufriendo los efectos de todo esto, así como otra serie de servicios no esenciales en una ciudad como Iquique. ¿Cuál es el panorama económico de la ciudad, tanto desde la gobernación como el propio municipio, que deja de percibir patentes, probablemente una serie de pagos asociados, y eso implica que hay que reorganizar el presupuesto, me imagino? Sí, José Antonio, nosotros tenemos un casino de la ley antigua, el Casino Municipal de Iquique. No sé si ha pasado por ahí cuando ha venido a Iquique, sí. Pero ese casino reporta a la Municipalidad de Iquique al año 7.000 millones, de un presupuesto de 37.000, o sea, una parte muy importante. Sí. Al estar cerrado, la Municipalidad lo pudimos resistir porque desde el primer día de la pandemia y antes nos preparamos el equipo económico municipal, y lo único que generamos finalmente es menores ingresos y no un déficit municipal, ni en nuestra Corporación de Educación y Salud, ni en la municipalidad, porque tuvimos un buen manejo económico sin despreocupar el tema social, ya que ha sido el eje. ¿Ya? Ahora, el tema de los empresarios, los microempresarios ligados al turismo o a los servicios, yo les voy a dar, Iquique, ustedes lo vieron en algún tema de este año, era una de las ciudades con mayor cesantía, ¿ya? De Chile. Estábamos entre los 5 primeros, entre los más importantes. Siendo que la minería no ha parado de trabajar. Ojo, la minería, tenemos 3 empresas mineras bastante grandes, una de las más grandes de Chile, donde tenemos los procesos más grandes de Chile de expansión. Al día de hoy eso no ha parado, pero seguíamos teniendo los índices más altos de cesantía. Y eso da cuenta de que Iquique es una ciudad de servicios y muchos ligados al turismo. Claro. Y eso al día de hoy, hay casos críticos, y termino con esto, como personas que en su oportunidad le dieron estos famosos FOGAPE, sí, entendiendo que podían pagar en diciembre, pero nunca abrieron. Y tenían que empezar a pagar ya el crédito FOGAPE. O sea, esa política diseñada en Santiago llegó tarde finalmente la apertura fase 3, porque cuando debiéramos haber estado en fase 3 no estuvimos. Y ese es un poco cuando digo llega tarde. Además, usted ha hablado y señalaba el tema de la cesantía, que mucha gente para poder subsistir se dedicó a vender cosas en la calle, y usted hace 2 semanas, sin ir más lejos, enfrentó una protesta de vendedores ambulantes que lo que estaban exigiendo, lo que le estaban pidiendo era poder trabajar. Pero finalmente hoy día vemos que Iquique retrocede a fase 1, cuarentena total, cierre de playa, y la situación es aún más crítica cuando estamos viendo la portada de La Estrella de Iquique, que dice que la UCI del hospital está con 100% de ocupación. O sea, no hay capacidad para atender a un paciente crítico en la comuna de Iquique. Así es, esa es la preocupación, y eso lo evidenciamos en la primera crisis migratoria, cuando era que todo el mundo quería salir de Chile y salían todos por Iquique. ¿Se acuerdan ustedes que nuestra amiga de Provincia nos dio un pase con 600 personas y nosotros ya habíamos atendido a más de 1000 y algo? ¿Ya? Claro. Y de ahí le dijimos al gobierno, Iquique o la región de Tarapacá es la más débil para poder llevar un proceso, porque ya nuestro hospital es pequeño y es el hospital de la región. Sepo. Y eso finalmente lo hemos hablado con los médicos, y los equipos están exhaustos, están totalmente disminuidos para enfrentar esta segunda etapa, y eso es lo que un poco le pedimos al gobierno. O sea, nosotros somos el sostén finalmente internacional de una crisis humanitaria en Sudamérica,
¿ya? Y entonces tenemos que tener una consideración especial. Es que a eso voy. Para ustedes ser el sostén de una crisis humanitaria y para poder seguir realizando y ser una de las comunas o de las ciudades que más PCR ha hecho, necesitan una ayuda también especial por parte del gobierno y por parte del Estado, pues, alcalde. Sí, lo que pasa es que yo creo que recursos en dinero se han mandado. Por eso que podemos hacer eso, les cuento a las 8.000 personas, porque a esas 8.000 personas se les dio alimentación, todo. Pero pasa desapercibido. Claro. No existe. Oiga, alcalde. El entrenador de la Universidad de Chile, que era una persona, sí, entró, cuando habla del patio trasero aquí, nuestro amigo, entró y fue noticia nacional en todos los medios, entrevista, tuvo que salir la subsecretaria a dar una explicación de una persona. Claro. Acá pasaron 10.000, 40 que nosotros pesquisamos que andaban por la calle enfermos, pasaron la frontera regional, la encontramos en Coquimbo, en Antofagasta, en Puerto Montt. La persona de Puerto Montt se fue en taxi hasta el Loa, del Loa en la frontera sanitaria con Antofagasta, se tomó un bus en Antofagasta, después un bus a Santiago y se subió en un camión, lo llevaron en un camión a Deo hasta Puerto Montt. Eso nos contó la historia y estaba enfermo. Y de eso pasaron 40 y mucho. Mire, en pantalla para que Chile, la gente entienda... ya el problema ya no es de la región de Tarapacá, pasa a Chile. Alcalde, para que la gente entienda lo que tenemos en pantalla, son las cifras de la región de Tarapacá. Y la verdad es que uno analiza los números y es impresionante la diferencia que hay entre Iquique y el resto de las comunas. Mira, Iquique, casos positivos acumulados, 9.483. Alto Hospicio, que está, como decía el alcalde, al lado, o sea, es subir en la cuesta. Exacto. 4.722. Increíble. Pozo Almonte, 1.210, Pica, 393. Bueno, también tiene que ver con la relación de la proporción de habitantes que hay en cada una de esas comunas. Pero los números de Iquique son muy malos porque la gente cruza la frontera, estos migrantes cruzan la frontera y bajan de inmediato. Que bajen en buses de 200, o sea, 300 personas diarias. Es una cantidad inmanejable para cualquier comuna. Ahora, el tema de la